Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña. Bienvenidos a este sábado. Como cada sábado tenemos este compromiso, sobre todo aquellos que les guste la cultura financiera, de educación financiera, de estar actualizados sobre el acontecer que estamos viviendo. Este programa es el correcto. Este es un programa donde el sector empresarial, de negocios, especialistas, los que están preocupados a crecer, no solamente económicamente, sino un crecimiento con una ambición inteligente, es el lugar perfecto. En ausencia también de Laura de Rosa, que está en una ocupación personal, empezamos el programa también sobre los temas más importantes. El primer tema es el editorial que estamos hablando, sobre todo del aspecto del paquete económico de la Secretaría de Crédito Público. Como cada sexenio, siempre cuando hay una salida de un presidente, el entrante del otro, siempre hay un paquete, una estrategia en el cual cada presidente dentro de su estructura tienen que hacer una planeación inteligente de cómo poder llenarse de recursos, cómo planear esos ingresos, cómo planear esos egresos, sobre todo para poder mantener las principales variables del país. ¿Cuáles son las principales variables? Pues es controlar la inflación, controlar la deuda externa, controlar las tasas de referencia del Banco de México, incentivar la inversión extranjera directa, pero también la interna. Y es interna donde tenemos mucho que hacer en un país donde la costumbre está por encima de la educación. Y ese ha sido un problema prácticamente transgeneracional que ya en varias veces hemos platicado. Pero bueno, dentro del primer paquete en el cual muestra las Secretaría de Crédito Público, maneja proyecciones económicas en el cual planea manejar y recaudar una economía de acuerdo a las políticas que ellos están manejando, y es por medio de ese paquete lo conforman criterios generales de política económica como la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, pero también el proyecto de presupuestos de egresos y de la Federación. Hay 10 puntos muy importantes que sí me gustaría que analizáramos punto por punto en este primer bloque, porque es de suma importancia, porque ese paquete refleja el futuro de lo que va a vivir México. Y cuando digo vivir México es cómo va a manejar la economía de la casa, cómo va a manejar esas familias, cómo van a tener recursos, cómo van a gastar su dinero. Hay algo muy importante. Hubo un expresidente que decía mejores finanzas internacionales, mejores finanzas familiares. Y eso es muy importante. Saber de macroeconomía, saber el presupuesto, eso es lo que nos va a repercutir hacia dónde vamos y cómo nos va a ir inclusive en casa. Y así de sencillo. El primer punto habla sobre el presupuesto en el cual proyecta, primeramente, el primer punto es, hablan sobre la perspectiva económica de cuánto va a crecer México. Aquí hablan del 2 y el 3% y con una inflación de 3.5. Aquí vamos a hacer una pequeña reflexión. Sinceramente, hablando profesionalmente, desde la historia de México, de la época de Porfirio Díaz hasta la más reciente, sinceramente, asegurar un crecimiento exacto es muy complicado. E inclusive nunca se ha cumplido. Desde los sexenios de Salinas de Gortari, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de AMLO, sinceramente nunca han llegado a ese presupuesto igual. O sea, realmente, pues hace un presupuesto con buena fe, pero realmente nunca ha sido efectivo realmente este crecimiento, el 2-3%. Estamos empezando un nuevo sexenio y el comportamiento de cada sexenio siempre hay una especie de especulación y incertidumbre sobre a dónde va, y sobre todo ahorita ya hablamos en el programa anterior sobre ahora con que se eligió el presidente electo Donald Trump, pues solamente hay una rispidez con el gobierno de México mezclando la inmigración con las tasas arancelarias, donde el juego de ajedrez va a estar ahí jugándose, manejándose de una manera muy magistral para que podamos seguir con un proyecto de libre comercio sano para ambos países. Pero bueno, este crecimiento, el 2 y 3%, sinceramente hay que ver cómo se comporta bajo los siguientes puntos que vamos a ver más adelante del paquete económico. El punto número 2, el presupuesto piensa alcanzar un 9.2 billones de pesos, hará un recorte de gasto de 179 mil millones de pesos, para así tener un déficit del 3.9. Bueno, pues hay que ver también, va ligado a los impuestos. Esta estrategia va enfocada
al presupuesto arancelario con el SAT, o sea, las personas que pagan impuestos de IVA, ICR, es lo que ellos proyectan hacer. Tratar de, ¿qué es la manera como se hace el presupuesto? Gran parte del presupuesto para el gobierno federal y poder hacer la distribución. Obviamente, hay estados que se descargan mucho más la mano. Obviamente lo que es el centralismo en la Ciudad de México, lo que es Guadalajara, Jalisco, lo que es los estados del norte, que son los que más generan del presupuesto federal, pero también los que menos reciben. Entiendo que hay una política de equidad, de que México somos todos, que México también es Chiapas y que es Nayarit y que es Oaxaca, pero no hay que olvidar también los estímulos y los beneficios que esto también implica tener una empresa, que son los que generan impuestos y generan ingresos para la federación. Y ahí siempre se ha quedado como un 70%, nunca ha sido totalmente eh, atractivo para el sector empresarial y ha sido nuestro principal problema. Hay que recordar que Nuevo León, Coahuila, fueron los primeros que generaron el crecimiento después del PIB con el 3%. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un mejor pensamiento en el aspecto de poder ser más justos en la repartición de la federación con Nuevo León. Y bueno, el punto número 3, el gobierno tiene estimado recaudar ingresos por 8 billones de pesos. 5.2 billones de ellos provendrán de recaudación de impuestos, 1.2 billones vendrán de empresas, como les comentaba ahorita, 1.1 billones vendrán de ingresos petroleros, que este punto, miren, les voy a decir algo muy importante. En Pemex ya no hay ingresos, ya no existe eso, ya no genera un ingreso per cápita para el país, ni tampoco un Producto Interno Bruto. Actualmente Pemex tiene realmente un déficit, es la petrolera más endeudada en el mundo. Yo creo que esa parte sigue todavía con esa estrategia del sexenio anterior, cuando realmente este sector, sinceramente, no creo que nos ayude mucho, aunque produzcamos muchos millones de barriles, es muy costoso la fabricación, la elaboración de este hidrocarburo. El punto número 4, la dependencia que resultó con el mayor incremento de recursos fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, la SEDETU, a la cual se le propone un presupuesto de 38.048 millones de pesos, un 183% más que el año pasado. Prácticamente aquí el presupuesto incrementó dentro de este paquete económico. El número 5, los proyectos prioritarios tendrán un gasto de 189.000 millones de pesos en el 2025. ¿Y qué creen ustedes? El Tren Maya se llevará el mayor de los ajustes con 40.000 millones de pesos. Bueno, seguimos con esos sueños guajiros, pero bueno, es parte del presupuesto. El punto 6, el 57% del gasto en programas sociales se destinará a pensión de adultos mayores. Este punto no ha cambiado, hasta un cierto punto es bueno, pero hay que justificarlo. El punto número 7 es uno de los programas sociales nuevos de Claudia Sheinbaum, es el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y eso se llevará a cabo un gasto de 15.000 millones de pesos. Bueno, todos los beneficios que se pueda dar a la tercera edad, a las personas pensionadas es buena siempre y cuando haya finanzas sanas para el ingreso por parte de otras entidades como el ingreso de inversión extranjera directa, que haga otras maneras para poder justificar esos egresos. Cualquier egreso se tiene que justificar con un ingreso importante. La deuda externa representa el 15.2% del total, de la interna representará el 84.8%. Seguimos siendo un país muy endeudado. Hay que ver cómo está el tipo de cambio actualmente. Ha habido un repunte en el costo del tipo, el dólar frente al peso. Y también va ligado a la deuda externa definitivamente. Hay que recordar que México seguimos siendo dependientes de Estados Unidos y que eso representa una dependencia, pero también un tipo de cambio que no es justificable porque son por cada peso, por cada dólar son 20 pesos. Punto número 9, el gasto para pensiones contributivas y no contributivas será de 2.5 billones de pesos. Hay que detallar, no detallar exactamente hasta dónde va este egreso. El punto 10, el techo de endeudamiento será de 1.5 billones de pesos. Aquí lo más importante son dos variables. Bueno, realmente son tres variables y tenemos que contemplarlo porque va ligado al crecimiento del país y obviamente a las personas. Número 1, hay que cuidar mucho la política económica, el CETE, lo que es el certificado del tesoro, la soberanía del país, el costo de la inversión. Obviamente ya ha ido bajando de una manera muy importante. Cuidar la inflación, no dejarla subir,
no emitir billetes y sobre todo ser muy estratégicos en la manera de cómo invertir. Al público ahorrador, lo hemos dicho muchas veces, que cuidemos mucho, que cuidemos, cuando pidan una inversión, que digan qué tasa es, pero también descontar la inflación y descontar impuestos para ver realmente la tasa neta. Bajo eso hacemos esta reflexión y regresamos en un momento a Open Vision Radio Podcast. Regresamos. Open Vision Media Podcast.